Bueno, señores, señoras, bienvenidos, bienvenidas al espacio de Producciones Carballés dedicado a la cultura, a la literatura, más concretamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque ahora evidentemente en España son buenas noches, pues en México, por ejemplo, son buenas tardes. Y cuando quiera que me escuches, pues te estaré saludando como Dios manda. El día de hoy voy a tener el honor y el gusto de interpretar en vivo un trozo de un capítulo del libro Nunca dejes de latir, de la escritora Marisol Zafra. A Marisol la conocí el año pasado por un amigo en común, el también escritor Lute Pérez. Marisol es una escritora cuyo trabajo, la verdad, me ha sorprendido gratamente. Y tengo una deuda pendiente con ella, además, porque precisamente cuando nos conocimos me pidió que a ver si podía interpretar algún texto suyo. Y bueno, pues por motivos de tiempo, pues no lo he podido hacer hasta hoy. Para quienes todavía no la conocéis, os puedo decir que es una mujer apasionada por la escritura desde que era niña. Comenzó a escribir un diario con 8 años de edad y lo ha continuado haciendo durante casi 40 años más. Ahí se encuentran las aventuras, las emociones y los momentos que ha vivido desde entonces. Y es precisamente de ese diario de donde procede su primera novela, titulada Inocente verano de juventud, mezcla de ficción y realidad que tuvo tan buena acogida por parte del público. También debo deciros que de esta novela tengo entendido que está trabajando en la segunda parte, pero no quiero adelantar acontecimientos porque no viene bien adelantar noticias acerca de este tipo de cosas. Así que de momento solamente os diré que está trabajando en esa segunda parte de esta novela, Inocente verano de juventud. Son varios además los microrrelatos publicados en diversidad literaria, y un hecho que habla por sí solo acerca de su personalidad y su calidad humana es la publicación de sus relatos en antologías para fundaciones sin ánimo de lucro, como la publicación de su cuento Érase una vez la empatía, en la antología solidaria 39 saltos en el charco, cuyos beneficios han sido destinados íntegramente a la Fundación Pere Tarrés, que ayuda a los niños menos favorecidos. También colaboró en el excelente trabajo Femenino Plural para la Asociación Clara Campoamor y en Los Hilos de la Vida, en beneficio de la Asociación de Familiares de Alzheimer del Vendrell. Participa también con la Fundación Aladina, donando parte de las ganancias de su novela Inocente verano de juventud, destinadas a mejorar el día a día de los niños hospitalizados con cáncer. Pero además, Marisol no es únicamente escritora, también tiene el título de auxiliar de enfermería
y está diplomada en el cuidado y manejo del paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos por la Universidad de Granada. Actualmente trabaja junto a mi estimado Lute Pérez en 2 programas de radio, Mañanas Literarias y Tardes Literarias. Podéis escucharla en Mañanas Literarias dentro del programa Mitomanía, conducido por el gran Nacho Balbuena, que se transmite por Radio Álamo en el dial 106.8 de Madrid, los jueves a las 12 del mediodía, y en Tardes Literarias los martes, también en Radio Álamo a las 5 de la tarde, y los domingos en radiosapiens.es a las 7 de la tarde. Bien, como dije al principio, el relato que voy a interpretar es de un capítulo del libro Nunca dejes de latir, que para el que quiera adquirirlo puede dirigirse a Amazon o a L Ediciones, pues para conseguir el libro. Además, os comento que hace muy poquito ha publicado una última novela que se titula La Ventana. Gira en torno a todo esto que venimos pasando desde hace un año, el distanciamiento familiar a raíz de la pandemia, en fin, es una novela bastante interesante. Si también queréis adquirirla, pues también vais a Amazon o a L Ediciones. Aún así, en la descripción del vídeo vais a tener los enlaces correspondientes. Si queréis la novela dedicada, Marisol, poneros en contacto con Marisol a través de Instagram o a través de Facebook y ella muy amablemente os dedicará la novela. Bueno, y hechas las presentaciones de rigor, vamos a esperar unos segunditos y vamos a comenzar ya con el relato de este capítulo que se llama Agarrándome a la vida. Bueno, vamos allá. Una semana después, volví a entrar a quirófano. 7 horas de intervención y el mismo protocolo. Una semana hospitalizada. Esta vez fue distinta en cuanto al ánimo. Tuve un bajón importante durante los días posteriores a la intervención. No tenía apetito y pasaba la mayoría del tiempo en la cama. Las enfermeras se dieron cuenta e informaron al médico del estado anímico en el que me encontraba. Apenas 3 días después de la operación, un cambio brusco me asaltó sin avisar. Tenía muchas ganas de llorar por nada a cualquier hora y no tenía ganas de hablar con nadie de los que me venían a visitar con toda su buena intención de animarme. Una tarde, aún estando ingresada, justo a la hora de la merienda, estaba echada en la cama y mi madre me hacía compañía, cuando una doctora entró en la habitación y me dijo que era psicóloga y quería saber cómo estaba. Yo me asusté un poco, pero ella insistía en que solo era para saber cómo me encontraba en aquellos momentos por los que estaba pasando y que no me asustase, ya que era normal todo lo que sentía. Entre otras muchas preguntas a las que fuimos encontrándoles respuesta, hubo una que resumía el estado tan decaído en el que me encontraba. Todo era por el cambio tan brusco que estaban sufriendo mis hormonas después de extirparme todo el tiroides. Bueno, ya tenía una respuesta.
La otra era lo difícil de asimilar esta situación para una persona joven que tiene una enfermedad que hasta el momento era temible, aunque confiaba en los avances, pero hasta ahora no dejaba de ser un experimento más. Tras la operación, debían ponerme algunas sesiones de radioyodo y tomar una pastilla de por vida en el lugar de mi tiroides, además de pasar unos rigurosos controles que me harían en medicina nuclear cada 3 meses. Todo eso me lo transmitió aquella joven especializada en psicología. Poco antes de que se marchase, comencé a respirar con dificultad y a sudarme las manos. Después me temblaban las piernas y sentía que me moría. La doctora intentó relajarme explicándome cómo debía respirar para que esa ansiedad pasara lo antes posible. No me pasaba nada, solo era ansiedad por lo que estaba asimilando mi cerebro, que no era nada fácil la situación. Poco a poco fue pasando, pero me quedé bastante cansada después de aquello, por lo que dejó prescrito para la noche que, si no descansaba, le pidiese a la enfermera una pastilla para tranquilizarme. Cuando llegó Angkor, mi madre ya se marchaba y dejándonos a solas, unas horas después de la cena, salimos a pasear al pasillo cogidos de la mano y llegamos hasta una salita que tenía unas vistas lamentables hacia un patio interior. Pero si mirábamos al cielo, veíamos las estrellas. Estábamos en la planta baja, apartados de todos los demás. Las luces ya empezaban a encenderse en los pasillos. Eran casi las 8, pero aún estaríamos 1 hora más juntos. Angkor se llevaba un bocadillo para cenar conmigo y estar el máximo tiempo posible. Después cogía el bus y se iba a su casa. Yo le había pedido a mi madre en varias ocasiones que se quedase en mi habitación a dormir y así no tendría que ir tan lejos hasta su casa, pero no me prestó mucha atención. Sabía cómo era mi madre, una mujer de prejuicios y costumbres, y Angkor no quería incomodarla con esa situación. Si hubiese querido, ya se lo habría dicho ella en alguna ocasión, y ni en la primera ni en esta segunda operación le comentó nada a Angkor. Días difíciles los que se avecinaban. Nuria estaba decaída y cansada casi todo el tiempo. La apatía y la tristeza fueron sus compañeras durante los siguientes meses. Una vez que le dieron de alta, comenzó la verdadera cara de la realidad. La radiación era necesaria para evitar llegar a los demás órganos, y no hacer una metástasis era el principal objetivo de los endocrinos, que llegaron a involucrarse, y mucho, en el caso. Bien porque era una persona joven, o por el tema de la investigación sobre este tipo de cáncer en concreto, Nuria andaba de prueba en prueba como una cobaya. Con Angkor a su lado, que intentaba hacerle los días más llevaderos, Nuria poco a poco se olvidó de su amor prohibido, como ella le llamaba, y acercaba cada vez más a Angkor, que por el momento era una bocanada de aire fresco en una habitación cargada de gas, que entraba por la ventana cada vez que lo necesitaba. No era su gran amor de momento, y él lo sabía, pero era cuestión de tiempo, como decía su madre, y ella esperaba que llegase ese momento cuanto antes, para poder recompensarle todo el amor que Angkor le demostraba en cada minuto que estaba a su lado. Una vez dada de alta en el hospital, fui citada para ese primer fin de semana y los siguientes 4 más en principio, si todo iba bien.
Entraba en el hospital alrededor de las 9 de la mañana con mi madre, a la que no demostraba el miedo que sentía a lo desconocido, ya que no quería inquietarla. Me despedí. Hasta el domingo no saldría. Pero había horario de visitas, según me habían dicho, tanto esa tarde como el sábado. El auxiliar me acompañó a una sala donde me pondrían la medicación y en pocos minutos entraría en mi cuerpo. Era tan fuerte que arrasaría con todo lo bueno y lo malo que pudiese haber dentro de mi cuerpo, y ya que unos médicos confiaban en que era bueno para mi enfermedad, en sus manos me puse. Estirada en una estrecha camilla de una habitación fría y estéril, un auxiliar me puso la vía y después un médico me administró el yodo radiactivo lentamente, pero sin parar. Este pasaba por mis venas para hacer su trabajo. El latido de mi corazón era cada vez más fuerte. Mi miedo dio paso a la autosugestión, y ya no sabía si era un posible efecto o mi miedo o ambos, que se encontraron y provocaron de nuevo un estado de ansiedad. Al siguiente viernes por la mañana, es decir, el segundo fin de semana, ingresaba de nuevo en la unidad de medicina nuclear, donde me ponían la dosis correspondiente para erradicar toda célula mala y buena que quedase por alguna parte de mi cuello. La idea que me habían dado era similar a una retirada de un fin de semana de relax, donde podía estar a solas conmigo durante casi 3 días y dedicarlo para mí y mis hobbies: escribir, leer, escuchar música, ver la televisión y estar con Anchor y mi familia cuando vengan a visitarme. Eso me daría muchos ánimos. Lo de estar aquí metida de nuevo no lo llevaba bien, pero no tenía otra alternativa que aceptar que estaba enferma y ahora debía curarme por mí y Anchor. No había conocido a nadie que demostrara tanto cariño y tanto amor incondicional por mi persona. Nunca hubiese imaginado que yo pudiese ser tan importante para alguien. Eso fue lo que me hizo luchar por la vida en aquellos días, los posteriores y los siguientes. Aquello no había hecho más que empezar. Era sobre la 1 de la tarde cuando tocaron la puerta y me alegré de poder ver a alguien. Llevaba allí desde la mañana y no había pasado nadie aún para decirme algo. Estaba en el lavabo y salí enseguida, pero ya no había nadie. Pensé que volverían al no verme, pero no pasaron. Casi 1 hora después, cuando volvieron a tocar la puerta, a un paso de la puerta estaba un auxiliar y salí a su encuentro. No puede salir de detrás del biombo ni de la habitación, dijo ella. Perdona, no sabía que no podía moverme de la habitación. Solo puedes ir de la cama al baño y por la parte de dentro del biombo, nada más. Lo que despide tu cuerpo es peligroso para nosotros. No podemos tocarte y debes tirar 3 o 4 veces de la cadena cuando vayas al baño, porque lo eliminarás por la orina. ¿No has comido nada? No me han traído nada aún, dijo con voz temblorosa una Nuria que se sintió como un bicho raro con todo lo que le estaba explicando el auxiliar. ¿Cómo que no? Si la tienes ahí, en el suelo, cerca del biombo. Ah, no lo había visto. Disculpa.
Cuando han venido estaba en el baño y no lo he visto», dijo Nuria, sintiéndose como algo despreciable. No era nada agradable que te dejen la comida en el suelo. Me hacía sentir como un experimento, que probablemente es lo que era, dado el trato que tenían hacia mí las... Puro desconocimiento es lo que parecía. «Bueno, pues vendré después otra vez», dijo la auxiliar, algo desganada por las horas de trabajo que llevaba a sus espaldas. Esperaba la hora de las visitas con ansia. Estaba algo agobiada de tener una habitación bastante grande y para mí sola y no poder pasear por ella tan solo un par de pasos alrededor de la cama. Desde mi ventana veía a las familias cómo iban llegando a la salita donde todos los enfermos se reunían con sus familiares. Yo no podía salir, pero me dijeron que por una ventana podría ver y hablar un poco con alguien. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llegaron a la ventana y no podía abrirla? Solo podíamos a través del cristal, así que solo podía verles e intentar que no me viesen agobiada. Pero al final no pude contenerme y lloré desconsoladamente como una niña, y es que no me encontraba en mi mejor momento. Ancor intentó animarme. Los demás se fueron llorando de verme allí metida y triste y sin poder hacer nada por mí. Pero él se quedó y me hizo poner las manos en el cristal para que a través de las suyas me diese la fuerza que necesitaba para aguantar esos 2 días que me quedaban allí dentro. Me dijo que haríamos lo mismo que habíamos hecho cuando él estuvo en el hospital. Nos escribiríamos una carta cada día y así la leería cuando me sintiese sola y triste. Así pasaron los 3 días allí encerrada y por fin salí el domingo a mediodía. Cuando salía, debía estar todo el día fuera de casa al aire libre, porque en mi casa estaba mi hermana más pequeña y era aún peligroso estar en un sitio cerrado, por lo que debíamos pasar parte del día afuera. Solo venía Ancor a recogerme. Le miré y no pude contener las lágrimas. Me emocioné de verle. Lo había pasado tan mal y sola que me alegré muchísimo de verle. No podíamos besarnos, tan solo darnos la mano, y debía de lavarse muy bien, pero Ancor nunca lo respetó. Desde el primer fin de semana que salí, lo primero que hizo fue decirme: «Si es malo para ti, para mí también». Era tan impulsivo y me demostraba tanto amor que no pude evitar enamorarme de él. La semana pasada, muy deprisa y de nuevo viernes otra vez. Y es que lo pasaba fatal, por mucho que me convencía de que sería un tiempo para mí, para leer, ver la tele y descansar. No podía cambiar el chip del por qué estaba ahí dentro. Esta segunda dosis no fue tan inofensiva como la otra. A mediodía empecé a tener dolor de estómago y algo de náuseas. Llamé al timbre y una enfermera me contestó que me relajara, que era el efecto de la medicación, que me traerían algo para el estómago, pero que son las molestias que debía de pasar, y que estuviese lo más tranquila posible y recostada para que el estómago estuviese en reposo. Esos días, mientras estuve allí, apenas comía. Solo bebía algún caldo y yogur. No me pasaba nada más. Los vómitos y el sudor frío iban en aumento desde el viernes a mediodía hasta el lunes y martes. Cuando empezaba a estar un poco mejor del estómago, era jueves, y ya tenía que volver a ingresar al día siguiente y ponerme otra nueva dosis de radioyodo. Las semanas pasaban deprisa, y la dosis cada vez me sentaba peor. Los vómitos, los mareos y la sensación de ahogo eran horribles. El tercer fin de semana
Me empecé a encontrar peor y llamé a la enfermera para que viniese por favor, ya que me encontraba fatal. Ella me pidió que le explicase lo que sentía y le dije que no quería estar sola. Vino y desde la puerta hizo que me pusiese de pie encima de la cama para verme la cara. Le dije que tenía mucho malestar en la boca del estómago y que no podía levantarme, pero ella no podía entrar, que era por la medicación, que no me pasaría nada y estuviese tranquila, que intentara dormir y descansar un rato. Y si no se me pasaba, vendría más tarde cuando trajese la cena y a tomarme la tensión. Como no podía hacerle entender que la necesitaba en aquellos momentos, no a la hora de la cena. Que quizás me estaba pasando otra cosa y cuando viniese ya sería tarde, pero no conseguí que viniera. Ella quizás sabía lo que me pasaba, pero yo me encontraba mal y además me sentía sola y me daba tanta pena esa situación. No llegaba a entender por qué no podían estar con los pacientes cuando lo necesitaban. Se suponía que si ponían este tipo de radioactividad era porque habría unos sistemas de protección y seguridad para los profesionales que nos atendían, ¿no? Porque el calor humano no lo puede suplir ninguna máquina. Yo viví esa experiencia como algo muy desagradable. Afortunadamente, después de 30 años, las cosas han cambiado y son algo más flexibles, no tan drásticas en cuanto a la hora del aislamiento. Se puede hacer en casa a una cierta distancia y eso no es tan traumático para el paciente. La falta de ese calor humano se decía que era buena, y supongo que seguirá teniéndose en cuenta la cantidad de radiación al día por la que puede pasar el profesional para no llegar a perjudicar su salud. Pero el desconocimiento y la falta de datos hacían que los médicos y enfermeras estuviesen lo más apartados del paciente, haciéndole pasar francamente mal aquellos momentos de más tensión en los que cada una de las dosis se iba reforzando en agresividad sin piedad alguna. Las horas de las visitas cada vez eran peores para mí, ya que mis fuerzas, cada semana, iban mermando, y el fingir un estado que cada vez era más difícil de aparentar para no preocuparles, no me compensaba. Cuando me quedaba sola y me encontraba tan mal, me daba cuenta de que realmente estaba muy enferma. Las noches y días de vómitos y mareos no me ayudaban, y mis padres, sobre todo mi madre, cada vez lo llevaba peor. El verme tan decaída, con aquellas ojeras que delataban ese deterioro que iba almacenándose en mi aspecto físico y que yo veía en el espejo. Momentos antes de la hora de las visitas intentaba maquillarme un poquito, pero era tan difícil de ocultar cuando no tienes salud. Cada vez duraban menos las visitas de mis padres en aquella ventana que nos separaba, y que lo único que les provocaba era irse con tristeza de ver a su hija cada día más apagada. El único que permanecía allí con fuerza era Ancor, el hombre que llegaría a conquistar mi corazón a fuerza de estar a mi lado durante aquellos fines de semana de síntomas horribles para mí.
Bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado el pequeño texto que he interpretado del libro Nunca dejes de latir, de Marisol Zafra. Y no olvidéis que podéis conseguir el libro a través de L Ediciones y también a través de Amazon. Si lo queréis dedicado, pues como os decía al principio, poneros en contacto con Marisol Zafra a través de Instagram o a través de su página de Facebook y ella encantada os dedicará el libro. Por mi parte nada más, recordaros que visitéis nuestra página produccionescarballés.com. También podéis seguir mi página en Facebook y también recordaros que tenemos un grupo, el grupo Luis Carballés, y en fin, seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de las cosas que vamos produciendo, que vamos publicando. También tenemos un canal de YouTube por si queréis echarle un vistazo. Producciones Carballés, así lo podéis buscar y así lo podréis encontrar. Que no se me olvide también que deciros, como vengo diciendo, que si eres escritor y quieres que narre un texto de tu libro en directo en Facebook, ponte en contacto con nosotros a través de dos correos, a través de contacto @produccionescarballés.com o también a través del correo divisioncreativa@produccionescarballés.com, el cual te atenderá mi directora creativa María Fernández. Un fuerte abrazo para todos, gracias por escucharme, hasta el próximo programa.